La última paloma es mi nuevo thriller ambientado en la base naval de Rota. Arranca con la aparición del cuerpo de la joven Diana Buffett, de 19 años, salvajemente mutilado frente a la base y con unas enormes alas cosidas a su espalda. La sargento Patria Santiago, una antigua boxeadora reconvertida en guardia civil, tendrá que dar caza a su asesino. Solo una pista: la investigación que la chica realizaba de la Rota de los años 50, cuando los americanos llegaron al pueblo. Todas las historias que se cuentan con respecto a la base naval y a la llegada de los americanos en los años 50 son ciertas y además han sido narradas por la gente del pueblo. La casa de Mongoli, todas las leyendas también son ciertas. De hecho, es un lugar al que al roteño no le gusta acercarse. Y con respecto a los crímenes, hay historias que en Rota nunca se sabrá si son ciertas o son parte de la ficción. De lunes, aquí mismo tengo un ejemplar de La última paloma, y es que la escritora Mem Marías vuelve con esta historia que, como ella misma veíamos que nos cuenta en este vídeo, narra el esclarecimiento, la investigación de un crimen truculento que tiene lugar en Rota, este lugar donde podemos encontrar la base naval que llegó aquí a España en torno a los años 50, y en este entorno tan atípico donde se junta la cultura americana con la española surge este episodio macabro que se busca desentrañar en el libro. Tenemos con nosotros a Mem Marías. Buenas tardes. Buenas tardes, Mara, ¿cómo estás? Pues encantados de poder charlar contigo sin desvelar grandes episodios o detalles de la trama, porque conviene leer este libro con detenimiento, pero sí que podríamos decir, y esto ya es una base, es una premisa bastante curiosa, que la historia se ambienta en la localidad de Rota, en Cádiz, porque allí se da este fenómeno curioso, ¿no? Esta unión entre los militares americanos y la población que en ese momento vivía en Cádiz, y bueno, a día de hoy sigue existiendo este contraste, ¿no? Sí, efectivamente. Es una parte muy desconocida de la historia de España, y es la verdad que tan desconocida como fascinante, ¿no? Al final estamos hablando de un pueblo que no es una forma de hablar, es literal. En los años 50 estaba formado por 4 calles por las que iban los burros con las alforjas, el agua procedía de los pozos, no había luz más allá del sol, y de repente se cuela en este lugar los Estados Unidos de América, los Rolling Stones, la Coca-Cola y Mickey Mouse, ¿no? Entonces el choque cultural que se produjo fue tremendo y curiosísimo, y trajo muchísimas cosas buenas, ¿no? El influjo económico, el influjo cultural, pero también trajo historias muy oscuras, muy turbias, como las que se narran en la novela. Sí que es verdad que, como nos comentas, esta circunstancia, ese contexto sirve para ambientar la novela, pero la novela trata sobre un crimen bastante macabro, bastante sangriento, que tiene lugar en Rota, y cómo la protagonista intenta... Bueno, hay varias protagonistas, ¿no? Pero digamos que hay una sargento que toma las riendas y que busca precisamente investigar y dar con el culpable de estos crímenes. ¿Cómo se te ocurrió la idea de que en este entorno, como ya decimos, de este choque cultural tan evidente, surgiera esta trama? Bueno, con respecto a esta época no hay ningún tipo de documentación, ¿no? No hay prácticamente nada. Entonces yo lo que tuve que hacer fue irme al pueblo, a Rota, ¿no? A ver con lo que me encontraba, ¿no? Y es curioso porque hubo un momento en el que le planteé a una señora de las que me contó tantas cosas de la época y tal, ¿no? Le planteé la historia de Inés, que es la historia que los lectores podrán encontrar en la novela sobre la chica que desapareció en los años 50 y que en la actualidad estaban investigando. Y yo le planteé la historia de Inés como, bueno, ¿a esto a usted qué le parece, no? Suena muy rocambolesco encuadrar esto aquí. Y recuerdo perfectamente que la mujer se me quedó mirando muy fijamente, ¿no? Y me dijo, mira, eso no es ninguna historia, eso aquí ha pasado seguro. ¡Ay, Dios! En esta época desaparecieron muchísimas mujeres y nunca se investigó. Los americanos tenían impunidad absoluta, ¿no? En Rota en aquella época funcionaba la Shore Patrol, que era una policía americana que se dedicaba a cubrir todo lo que los marines hacían. Nuestra policía no llegó hasta muchísimo más tarde. Claro, es que fíjate, o sea, que hay visos de que algo de lo que se cuenta aquí pueda ser realidad
Además, el título es bastante ilustrativo porque es verdad que esa víctima, la víctima actual, no ya Diana, que fue hace algunos años, sino una de las protagonistas de la actualidad, aparece, como bien nos narras, en un estado bastante llamativo, con unas alas, como si fuera un ángel de Victoria's Secret muy macabro, y de repente aparece ahí, o sea que hay componentes ritualísticos casi en todo esto. Sí, efectivamente, el thriller arranca con la aparición del cuerpo de la joven Diana Buffett, una estudiante de periodismo de 19 años, salvajemente mutilada y con unas enormes alas cosidas a su espalda frente a la base naval. Y como comentabas, la única pista que los investigadores tienen para resolver este crimen es la investigación que ella realizaba sobre Inés, que fue una chica desaparecida en los años 50, una de tantas. Una de tantas, porque fíjate, esta residente de Rota que te dice, no, esta historia perfectamente podría haber sido real. Claro, se pudieron dar situaciones de ese tipo, pero también otras muchas que indicaban que esos marines que estaban en la base de Rota eran luego emparejados con mujeres de allí. Había una aspiración de esas personas, de esas chicas jóvenes que vivían en Rota, de encontrar un marido o un novio entre los marines que estaban allí. Sí, efectivamente, y hay muchas que en la actualidad así es y siguen casados con ellos, ¿no? A mí había una cosa que me llamaba muchísimo la atención de Rota, y es que cuando tú llegas, tú te encuentras a personas mayores hablando pues en un andaluz cerrado, ¿no? Que, pues, como hablamos aquí, ya está, y que es un dialecto precioso, ¿no? Pero de repente pasan de ese andaluz tan cerrado a hablar como uno que ha nacido en Estados Unidos, ¿no? Claro. Quiero decir, hubo una contaminación de culturas tremenda y sí, efectivamente, a mí me contaban que bueno, pues el sueño de las chicas era casarse con un americano. No obstante, bueno, pues esto no quita que durante aquella época, como decía, desaparecieron muchísimas mujeres. A mí me contaba una persona, por ejemplo, que los americanos iban en camiones por las calles y iban seleccionando a mujeres en una acera y en otra. Claro. La que les gustaba se la cogían y actuaban así, como digo, con total impunidad. Sí, porque además, como tú bien nos comentas, ellos venían de una cultura totalmente diferente, llegaban a este país que recordemos que estaba en plena dictadura, es decir, que la moral y el comportamiento de las mujeres en concreto no era para nada el que conocían antes, o sea, vivíamos en una sociedad absolutamente puritana, donde ya te digo que el cristianismo, el catolicismo en concreto, pues claro, imponía una moral muy determinada y era otro tipo de vida. No sé si llegaron a la integración total o siempre estuvo muy claro quiénes eran los americanos y quiénes eran los españoles y cada uno en lo suyo. No, la verdad es que no. Cuando llegan los americanos a Rota, el pueblo era como hemos comentado antes, ¿no? Y al poco tiempo, en una sola calle, que es la avenida de San Fernando, hay 43 bares con licencia para abrir las 24 horas. Madre. Muchos de ellos burdeles, con prostitutas que vinieron de todas las nacionalidades, sobre todo australianas, irlandesas, ¿no? Y de hecho Rota aparece en la revista Interview, la antigua revista Interview, como el paraíso del vicio en España. Era una isla de la dictadura, era un pequeño Estados Unidos. Sí. Y bueno, y ahí, como decimos, pues de repente ocurrían cosas bonitas, como ese amor entre americanos y españolas, pero también ocurrían cosas que ni mucho menos eran tan positivas, algunas a lo mejor como las que se narran, o a lo mejor no tan explícitas como las que se narran en este libro, pero bueno, quizá parecidas. Es un libro, ya he comentado antes, hay varios protagonistas, podría decirse que es un libro donde se plantean muchos perfiles de mujeres, ¿no? No diré que es una novela de mujeres, porque ya me parece una expresión que me parece, me cansa mucho, pero sí que es verdad que hay varios perfiles de mujeres. Sí que los hay, efectivamente, y además, pues efectivamente, varios perfiles, porque no se puede... Yo también soy muy contraria, ¿no? Esto de decir que es una novela de mujeres, porque, quiero decir, las novelas son para hombres, para mujeres y para todos. Pero sí es cierto que bueno, hay varios perfiles de mujeres muy diferentes entre ellos, además, pero todas, de alguna forma, están unidas, ¿no? Por el dolor. Pero no el dolor, no este dolor mental, no estos ciclos de tristeza en los que nos sumimos, ¿no? Y que son eternos y que, bueno, se ven hoy en día, ¿no? En la cantidad de ansiolíticos, antidepresivos que se consumen, sino en el dolor físico, el dolor que busca más la certeza del cuerpo, ¿no? Y todas ellas están unidas por este tipo de dolor.
Es verdad, es muy curioso que el dolor no es una cuestión metafórica, simbólica, sino que aquí hablamos de un dolor físico, de protagonistas que se autolesionan, quizá motivadas por un dolor psicológico y emocional, pero ellas buscan esta manera tangible, ¿no?, y evidente, corporal, de sentir dolor para de alguna manera exorcizar el dolor que tienen por dentro, ¿no? Y todo esto es como un denominador de ellas. Sí, efectivamente. De hecho, bueno, pues como has mencionado, hay un personaje que es la investigadora, es la sargento Patria Santiago, la responsable de resolver este crimen, que yo reconozco incluso que era un personaje del que yo misma tenía un poco de miedo, ¿no? Ya nos hemos ido reconciliando, pero es cierto que ella se mutila, ella lleva consigo siempre una cuchilla, ¿no? Y la utiliza para hacerse cortes en manos, en pies, en muslos, ¿no? Por eso ella siempre lleva unos guantes puestos, ¿no? Claro. Y es cierto que este tipo de temas que son tan tabús socialmente, ¿no?, como es el tema de la autolesión, del dolor autoinfligido, incluso llevado más allá, ¿no?, cuestiones como el suicidio, ¿no?, Sí. son temas, como digo, muy tabú, de los que no se habla, pero están ahí. Existe, y por desgracia son mucho más habituales de lo que pensamos. Y también era una forma de darles voz y de exponer un lugar en el que entender por qué una persona hace esto. Además, tú comentas también en algún momento que casi todos los personajes de la novela se han quedado parados como en algún punto de su infancia donde no han podido desarrollar herramientas adultas para enfrentarse a los problemas, ¿no? Por las razones que sean, todos están en un punto donde no tienen el desarrollo emocional para enfrentarse a según qué cosas. Sí, y para mí era interesante, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que le da el punto de realidad a los personajes, porque yo creo que de una manera o de otra todos estamos sumidos en eso, ¿no? Sí, todos sí. somos adultos viviendo en mundos de adultos, pero con las herramientas emocionales de un niño, ¿no? Quiero decir, se supone que nos tienen que enseñar a vivir, pero yo creo que a vivir no hemos aprendido ninguno, ¿no? Y de una forma o de otra es cierto que, bueno, pues hay infancias que son muy traumáticas, algunas de ellas se narran en la novela, pero yo creo que incluso la persona que ha tenido la infancia más feliz, su cerebro de niño ha vivido determinadas circunstancias que hoy en día lo tienen anclado, y yo creo que eso es algo bastante habitual. Sí, sí, al final la infancia en realidad es un estadio que se prolonga toda la vida y Desde cada luego. uno lidia un poco con él como puede. El libro, además, no olvidemos que aparte de estos personajes y todo ese calado psicológico que tienen, se trata del descubrimiento, de la investigación de estos crímenes. ¿Tú dirías que te deja con un sabor de boca, bueno, de todo ha terminado, un final feliz que se dice, o dejas al lector, incluso a ti misma como escritora, la posibilidad de otra segunda parte? Bueno, es cierto que hay historias en la novela, hay tramas en la novela que se resuelven, pero también es cierto que a raíz de esas tramas aparecen otras que no están resueltas y que efectivamente pues, en la novela quedan abiertas, ¿no? Hay personajes, ¿no?, que llegan, te cuentan su historia y se van, ¿no? Te utilizan sin el menor reparo. Pero también es cierto que bueno, pues Patria y Sacha no se han ido, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver qué tal va esta novela, La última paloma, y si siguen ahí, pues bueno, ya lo veremos, ¿no? Vamos a ver si se van, si se quedan, si me dejan en paz o quieren seguir dando guerra. Bueno, de momento hay que darles vida en La última paloma. La labor de documentación o de investigación que has tenido también, por ejemplo, a la hora de conocer los entresijos de cómo se plantea una investigación de un homicidio, en este caso, por parte de la Guardia Civil, porque hay protagonistas que pertenecen al cuerpo. Sí, bueno, yo además de escritora soy abogada, entonces nunca he llevado un caso de homicidio, afortunadamente, pero con policía, con Guardia Civil, la verdad que estoy acostumbrada a relacionarme, lo he hecho mucho y bueno, en este sentido yo he intentado dar los mayores datos técnicos posibles sin abrumar, ¿no? Porque tampoco es un manual, ¿no? Pero sí es cierto que cuanto más puedas trasladarte a la realidad, mejor, ¿no? Igual pues que me fui a hablar con un forense para ponerlo en palabras del forense, de la novela, ¿no? Yo creo que todo lo que se acercara al lector a la realidad siempre va a enriquecer un libro. Claro, por estas cosas que parecen tan de serie americana, que lo vemos en la ficción y nos creemos que en la vida real no es así. Hombre, hay cosas que no son exactamente así, pero hay otras muchas que sí, que ocurren de esa manera, ¿no? Y al final la realidad supera la ficción en muchos casos.
Sí, sí, además es que es exactamente así, ¿no? Ya te digo, estamos hablando de, pues en concreto durante la novela, porque bueno, los crímenes en la actualidad, pues sí, sí pertenecen a la ficción y son una historia narrada, ¿no? Y que pertenece a mi mente de escritora, ¿no? Sí. Pero lo que te comentaba, en la época de los años 50, lo que pasó en Rota es tan desconocido en España, hubo tantas denuncias por tantos tipos de delitos que no se investigaron, que todo se tapaba, que, como decía antes en el book trailer, ¿no? Hay cuestiones que en Rota nunca se sabrá si son ciertas o son parte de la ficción. Claro, de hecho, a día de hoy, que es una expresión preciosa, en la actualidad hay zonas o en concreto una casa que al parecer está maldita, así que hay mucho folclore y mucha leyenda alrededor de ciertas cuestiones, ¿no? Sí, Todavía hoy. sí, sí, efectivamente, sí que lo hay. Yo fui a Rota una vez diciendo, bueno, pues como quiero que todos los lugares de la novela se correspondan con ubicaciones reales para llevar más al lector todavía, dije, bueno, pues a ver dónde voy a dejar el cadáver de Diana, ¿no? Sí. Con la motivación y con las salas. Y de repente me encuentro con que existe en el pueblo una casa, la que todos llaman la casa de Mongoli, bueno, pues en torno a la cual hay unas leyendas que son, bueno, muy rocambolescas, pero es cierto que el roteño a este lugar no quiere acercarse y no se acerca, ¿no? Es una casa que construyó León de Carranza, que fue un alcalde de Cádiz en los años 40, y bueno, la dejó bajo la guarda de un guardia, porque él se tuvo que abandonarla, que se llamaba el Mongoli, de ahí su nombre, y este hombre desapareció de repente. Tenía muchos amigos en Rota y no se volvió a saber de él, ¿no? Entonces la casa ahí queda completamente abandonada y empiezan a utilizarla personas jóvenes para hacer ouijas. Ahí Entonces va. es cuando se empieza a contar que a raíz de estas actividades, pues esta gente empieza a ver que se aparece una mujer ahorcada. Fíjate. Claro que no es Y un sitio para celebrar el cumpleaños infantil, no es. Claro, no, para eso es mejor irse al un poco más chiquiparco, lo que abajo. sea, claro. Exacto, sí, 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 o a Es la que playa, que está muy cerca. también, por ejemplo, te estoy escuchando y como bien sabes, la zona de Levante es pródiga en este tipo de historias. Sí Sí que que lo hay, es. de verdad que hay una tradición, no podría decir, pero bueno, hay antecedentes de casos de este tipo también, con, bueno, pues con magia negra, con ouijas, sectas, pero claro, en el sur y más en concreto en Rota, pues claro, nunca se ha pensado, he leído por ahí el primer thriller o de los primeros thrillers policíacos que se ambientan en el sur de España, ¿no? Es verdad que la zona de Cádiz en concreto tampoco hemos tenido constancia de que sea escenario de este tipo de situaciones, ¿no? Y de crímenes. Sí, ¿sabes lo que pasa, Mara? Que mira, yo como soy de Andalucía, pues aquí en Andalucía siempre decimos lo mismo, que Andalucía a nosotros que no nos engaña, ¿no? Andalucía es como los buenos asesinos, ¿no? Que nadie sospecharía de ella, ¿no? Quiero decir, ¿quién va a sospechar de tanta luz, de tanto sol, ¿no? Y yo creo que por eso los grandes thrillers Claro. en España están encuadrados en el norte. Pero es que solamente es un buen asesino con una maravillosa coartada. Detrás de tanta luz se esconden Claro. historias muy turbias sobre las cuales no se ha investigado, sobre las cuales no se ha trabajado nada y que siguen completamente desconocidas. Y yo, entre otras cosas, por eso escribí esta novela, ¿no? Claro. Porque Andalucía merece un lugar en el sofá de la novela negra, pero muy serio además, ¿eh? Bueno, oye, pues me parece muy original este planteamiento, porque no todo va a ser luz, playa, gastronomía, flamenco, que eso está estupendo. Pero bueno, también, como bien dices, igual eso nos desvía en ocasiones de esa naturaleza que también tiene, en este caso, de homicida, ¿no? Desde luego. Y gracias a charlar contigo, fíjate que a mí es que Cádiz me encanta. De hecho, Rota, quería ir a visitarla fíjate qué motivaciones tengo yo también en esta vida, por el cocinero de Rota, que fue la primera persona que yo conocí de Rota, y bueno, yo creo que toda España. ¿Este hombre todavía sigue ejerciendo? No lo sé, si te digo la verdad. Vale, No lo sé. pues tú que tienes más mano allí, investiga sobre qué ha sido del cocinero de Rota. Pues cuenta con Porque ello. es un personaje que para mí colocó a Rota en el mapa. Bueno, también por otras cosas, ¿no? Pero esto también. Y ahora, gracias a charlar contigo, pues claro, ya le voy a ver ese reverso más tenebroso a Rota. Pero bueno. Pues si tienes oportunidad de ir, yo te recomiendo que no te la pierdas, pero que tampoco te fíes.
Vale, ya iré sospechando en cada esquina. Bueno, desde luego que es que es una historia apasionante, que vemos cómo se van dando pasos para averiguar quién ha sido o quiénes han sido los actores o los autores más bien de estos crímenes. Muchísimas gracias, Mem, por haber estado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a ti, Mayra. Recomendadísima La Última Paloma, y vamos a continuar hoy y vamos a seguir charlando en esta ocasión y ya nos venimos hacia la comarca del Alacantí, de algunas novedades que están teniendo lugar en diversos municipios de la comarca, así que de todo ello charlamos después de una breve pausa.